El mundo de la Tierra Media es uno de los más fascinantes jamás creados. Sus tierras, su pasado y por supuesto sus habitantes están entre los más intrigantes. Y si alguna vez viste las películas o leíste los libros, sabrás que algunos pueden ser bastante extraños, pues ahí viven grandes arañas, trolls, goblins, águilas gigantes y mucho más, lo que también la convierte, en mi opinión, en un ecosistema poco valorado. Eso me hizo preguntarme, ¿qué ocurriría exactamente si tomáramos al que quizá fue el depredador terrestre más poderoso de todos los tiempos y lo soltáramos en Tierra Media? Claro, hablo del rey de los dinosaurios, el Tyrannosaurus Rex. Esta bestia se ha forjado un legado enorme, y aunque algunos quizá lo consideren sobrevalorado, francamente creo que su reputación está bien merecida, pues hablamos de un depredador sin igual en muchos aspectos. Para empezar, este Goliat es hasta ahora en su mayoría considerado el mayor depredador terrestre que haya existido. Algunos ejemplares superaban las 10 toneladas y medían 13 metros, quizá más, situándose también entre los terópodos más largos. Este tamaño colosal bastaba para volverlo formidable, pero su máximo logro eran sus mandíbulas titánicas, diseñadas para pulverizar presas con dientes del tamaño de plátanos que mordían con fuerzas de hasta 57.000 newtons, que sería la mayor entre los animales terrestres, y 63 veces superior a la necesaria para que una navaja de bolsillo atravesara tus costillas. Nada podría detener semejante arma, como demuestran restos de grandes herbívoros hallados en su estómago, cuyos huesos habrían quedado reducidos a fragmentos del tamaño de granos de arena. Gracias al tamaño de sus mandíbulas, podría arrancar enormes trozos de carne y hueso a los dinosaurios de su época, matando o hiriendo de muerte con una sola mordida a presas mucho mayores que un humano. Físicamente, era una bestia, aún sin contar su absurda constitución de tanque, olfato agudo y excepcional visión de águila, además de una estructura ósea increíblemente robusta que lo hacían un hueso duro de roer. En conjunto, pudo convertirse en el rey de Norteamérica durante el Cretácico tardío, uno de los lugares más difíciles que hayan existido, y solo un meteorito gigante llegado desde el espacio parece haber logrado detenerlo. Pero, ¿qué hubiera pasado en Tierra Media? ¿Lo frenarían en seco? ¿Sobreviviría apenas? ¿O quizá prosperaría? En general, la respuesta creo que depende mucho de a qué momento histórico de la Tierra Media te refieres. Antes del dominio de Sauron, durante la era de su amo Melkor, todo era mucho más grandioso y destructivo. Muchas criaturas sencillamente no podrían compararse con un T-Rex. Había dragones del tamaño de aviones o mayores, arañas gigantes, numerosos balrogs, otras criaturas míticas y además otros seres tal vez más inteligentes, como orcos y elfos, lo que aumentaba muchísimo la competencia. Así que seamos buenos con el T-Rex y veamos cómo le habría ido en la época más famosa del Señor de los Anillos, el final de la Tercera Edad, escenario de la famosa trilogía. Para simplificar, fingiremos que apareció en la Tierra Media el día del cumpleaños 111 de Bilbo Bolsón. Quizá imagines lo confundido que estaría un Rex si apareciera de pronto en Tierra Media, viviendo junto a seres y animales nunca antes vistos. Pero su primera sorpresa no serían necesariamente los habitantes de su nuevo hogar, sino el cambio radical del clima. Como quizás sepas, el T-Rex vivió cuando el planeta era mucho más cálido que hoy. Entonces, ni siquiera existían capas de hielo permanentes, aunque habitó en lugares como Wyoming, hoy frío. En aquella época, sus hábitats solían ser subtropicales y generalmente húmedos. Esto podría ser un problema en Tierra Media, pues muchas tierras se describen como algo frías y algunas muchísimo más. En el extremo norte estaba Fort Waite, una región inmensa de picos escarpados, nieve y hielo, además afectada por la magia desde los días antiguos, lo que la convirtió en un desierto inhóspito donde la supervivencia de un T-Rex o de casi cualquier animal sería, siendo generosos, sumamente improbable. En un caso completamente distinto, aunque parecido, también dudo que una población de T-Rex pudiera sobrevivir en Mordor, porque, como dicen, no pueden simplemente ir a Mordor. En realidad, hay más de una razón por la que Mordor no funcionaría para el T-Rex. Para empezar, como Fort Waite es principalmente un páramo, quizá incluso peor en ciertos sentidos. Una zona casi del tamaño de Alemania, muy volcánica y dominada por el gran volcán Monte del Destino, también llamado Orodruin, que expulsa lava y abundantes gases nocivos, ceniza y hollín. Eso explica en parte por qué Mordor siempre está cubierto de oscuridad, impidiendo la vegetación.
mientras que los ríos de lava formaban su terreno rocoso. Además, Mordor estaba rodeado casi por completo por un anillo de grandes montañas, difíciles de atravesar para un T-Rex. Su presencia creaba una sombra orográfica que volvía a la región insoportablemente árida y hostil, con los esbirros y bestias de su principal habitante, Sauron, prácticamente como únicas opciones de alimento. Y su presencia es la otra razón por la cual Mordor quizás sería demasiado para el tiranosaurio. En el mejor escenario, terminaría convertido en su mascota. Y sí, Sauron carecía entonces de su cuerpo físico, pero no sus ejércitos, formados por miles y miles de orcos, trolls, espectros del anillo, bestias aladas y más. En combates uno contra uno, me gustan las probabilidades del T-Rex contra muchas de estas criaturas. Un orco solitario, o incluso alguno de los trolls pequeños, probablemente tendrían dificultades ante su tamaño y mordida, capaz de atravesar láminas delgadas de armadura o aplastar a quienes las llevaran. Y sí, el T-Rex ha dado señales de poder tender emboscadas, así que no tendría que enfrentarse a todos a la vez. Aún así, sería difícil evitarlo por la falta de cobertura en Mordor y porque el ojo de Sauron y los espectros del anillo vigilaban el páramo. Estos últimos también disponían de bestias aladas de 9 a 12 metros de longitud, capaces de hostigar a un T-Rex desde arriba con grandes y poderosas garras, manteniéndose en vuelo para reducir el riesgo. También podría buscar a Shelob, ella la araña, para darse un bocadillo de buen tamaño. Pero atraparla sería casi imposible por su guarida en las montañas, su capacidad de trepar y su potente veneno, que podría afectar al T-Rex. En campo abierto, un tiranosaurio adulto quizá tendría buenas probabilidades de acertar un golpe mortal antes de recibir demasiado veneno, pero al final sería solo una comida. No resolvería el problema alimentario. Básicamente dudo que un T-Rex tuviera esperanza de sobrevivir aquí a largo plazo. Dicho eso, al sur de Mordor existe una región llamada Norn, una región más dócil que el Mordor mostrado. Sin duda, sería la mejor oportunidad del Rex en la región. No era un páramo y había humanos esclavizados que podrían ser presas fáciles, pero tampoco lo veo viable a largo plazo, pues tarde o temprano, Mordor respondería ante un gran animal que cazara a sus esclavos o al ganado, iniciando una cacería organizada que, en mi opinión, el T-Rex no sobreviviría. Donde un T-Rex probablemente tendría muchas más posibilidades de sobrevivir sería al este de Mordor, en Gondor. A veces la región se presenta como algo fría, pero originalmente se describió como predominantemente cálida y templada, comparada a menudo con el Mediterráneo, con inviernos suaves y veranos largos y cálidos. Además de ofrecerle un clima más tolerable, los biomas de Gondor también encajan mejor con este terópodo. Había una mezcla de praderas, valles, ríos, bosques y más, con espacios abiertos y cobertura para semejante titán. Como en Mordor, todavía encontraría mucha vida inteligente, pues el reino de Gondor suele considerarse el más poderoso de los dominios humanos de entonces, y contaba con grandes ciudades como Minas Tirith, Pelargir y Dol Amroth. En estas zonas abundaban personas y ganado que podrían alimentar a un Rex hambriento, pero aparece el mismo problema que en Mordor. Creo que en algún momento tomarían medidas para detenerlo, y al igual que con los orcos, no creo que los humanos tuvieran grandes problemas para hacerlo. Después de todo, los humanos antiguos cazaban elefantes gigantes de tamaño comparable al de un Rex, pese a tener tecnología menos avanzada que Gondor. Dicho eso, algo que favorece al Rex es que Gondor, fuera de sus principales ciudades, no estaba realmente tan poblado, y tenía muchas zonas poco habitadas donde un tiranosaurio no tendría que preocuparse demasiado por ser cazado por humanos. Sin embargo, en estas áreas más seguras surge un problema nuevo para nuestro amigo dinosaurio: la disponibilidad de presas viables. El T-Rex evolucionó para derribar auténticos gigantes como Edmontosaurus y Triceratops, inexistentes en Gondor, y prácticamente ningún animal nativo de la región se acercaba a su tamaño. La mayoría de la fauna era bastante pequeña: conejos, aves, ciervos y jabalíes, aunque quizá también vivieran osos y animales semejantes. Como, en promedio, un tiranosaurio probablemente necesitaba consumir para sobrevivir cientos de kilos de carne al día, tendría que salir a cazar varias veces en una misma jornada, y además tener éxito en cada intento. Un reto dentro de otro, pues estas presas eran mucho más ágiles que las habituales de un Rex. Uno pequeño o
o juvenil, quizá no tendría tantas dificultades y ni siquiera un jabalí haría gran cosa contra un rex joven, pero en tamaños mayores, atrapar a cualquiera sería complicado, aún mediante emboscadas. Aún así, creo que sobrevivir aquí a largo plazo volvería a ser difícil para un rex solitario. Avanzando, el reino de Rohan parecería un desafío parecido. De hecho, la situación podría ser todavía más difícil. Como Gondor, la región era considerablemente más cálida que Forthwaite, con veranos largos, cálidos y luminosos. Había inviernos, pero normalmente no eran severos, y en cualquier caso, creemos que el T-Rex podría soportar periodos bajo cero, así que tal vez el clima no fuera una sentencia de muerte. Lo muy distinto era el paisaje de Rohan, compuesto casi completamente por inmensos y extensos mares de hierba, un bioma que literalmente no existía durante el Cretácico. Hemos encontrado huesos de rex en zonas asociadas a pocos árboles o ninguno, como llanuras aluviales, pero una pradera supondría un cambio enorme. Sin embargo, el problema probablemente mayor sería que esas praderas ofrecían pocos escondites y por su tamaño resaltaría como mosca en la leche. Malas noticias, pues los Rohirrim, los hombres de Rohan, patrullaban activamente a caballo esas vastas extensiones. Normalmente no buscaban dinosaurios, sino orcos, huargos e incursiones orientales, pero algo me dice que no recibirían con agrado a un T-Rex que quizá matara a su gente o ganado. Por desgracia, el Rex probablemente no detendría a una partida montada, y dejando un momento a los Rohirrim, creo que la fauna regional podría convenirle más a un T-Rex. Aunque nunca se especifica, grandes praderas como estas han producido históricamente en la Tierra animales de pastoreo mayores, bueyes salvajes, ganado, caballos y demás. Ninguno sería necesariamente fácil de atrapar o sorprender para un depredador mucho más grande, pero suelen reunirse en manadas, lo cual ayuda. Además, aunque no es concluyente, muchos paleontólogos creen que el T-Rex podía cazar de noche, y lo hacía en cierta medida. Eso inclinaría a su favor la captura de alimento, pues vacas y bueyes son principalmente diurnos y serían presas fáciles por la noche. Pero para ser claros, tampoco considero probable su supervivencia a largo plazo en Rohan, debido al clima impredecible, la falta de cobertura y alimento, y las frecuentes patrullas montadas. Y me temo que para el T-Rex, avanzar aún más hacia el este tampoco facilitaría necesariamente las cosas, pues se encontraría en Eriador, una enorme región donde se encontraba la comarca. Estaba más al norte que Gondor y Rohan, y aunque tenía veranos cálidos, sus inviernos solían ser algo más fríos, sobre todo en las zonas septentrionales y elevadas. Aún así, en las tierras bajas del sur y a lo largo de las costas, el clima podía ser bastante suave, por lo que la supervivencia a largo plazo sería posible, aunque dudosa. Sin embargo, aunque el clima no era tan favorable, una buena noticia para el Rex es que Eriador era básicamente una vasta extensión de naturaleza indómita, con poca gente, y literalmente gente pequeña. Al final de la Tercera Edad, Eriador estaba algo muerta tras la caída de Arnor, las plagas, inviernos severos y más. Por eso era una región escasamente poblada. Claro, había lugares habitados como la comarca, Rivendell y los dominios de los enanos de las montañas azules, pero muchas estaban muy protegidas, eran pequeñas o se hallaban en zonas donde un Rex no se aventuraría. En esta región enorme, menos organizada y protegida, el T-Rex tendría mayores oportunidades de cazar animales silvestres, saquear ganado y atacar personas o hobbits, con menor riesgo de una respuesta coordinada a gran escala. Quizá unos cuantos pudieran sobrevivir aquí algún tiempo, pero casi seguramente no una población grande. Incluso para unos pocos, las probabilidades no estarían garantizadas, pues aún en el mejor escenario, fuera de los animales domésticos y asentamientos, la región no tenía una buena forma de alimentar a un depredador de 10 toneladas. Su fauna mayor probablemente consistía en ciervos, jabalíes, liebres y posibles animales parecidos al alce. Dicho esto, también rondaban por allí criaturas grandes un poco más interesantes. En particular, los trolls de piedra y de las colinas estarían entre los mayores seres que un T-Rex encontraría en Eriador. Por ejemplo, los trolls de El Hobbit medían unos 3,5 metros, quizá algo más. Aunque eran mucho menos inteligentes que los humanos,
podían usar equipo primitivo y armas grandes, como garrotes, martillos y hachas. Un golpe de cualquiera causaría sin duda daños catastróficos al T-Rex, pero a la vez, si este atrapara a un troll, quizá mediante una emboscada, también tendría buenas probabilidades de causarle una lesión incapacitante. Ahora, en una nota positiva, si los trolls gigantes podían sobrevivir, tal vez había fuentes de alimento adicionales que no conocemos, de las que el T-Rex podría sacar provecho. Y por otro lado, también había wargos, una especie mítica, inteligente y malvada de lobo que podía ser enorme, al parecer entre 140 y 400 kilogramos, un bocadillo de mejor tamaño para el Rex que la mayoría de los animales. A diferencia de los trolls armados, uno solo no tendría oportunidad alguna contra un tiranosaurio, pero recorrían la región en manadas organizadas y a menudo numerosas, y podían comunicarse mediante su propio lenguaje complejo. Por eso, creo que les resultaría bastante fácil evitar al Rex. Dicho todo esto, creo que Eriador ofrece hasta ahora, en ciertos sentidos, la mejor posibilidad de supervivencia para un Rex. En realidad, no hay muchas opciones buenas. Supongo que después de todo, hace falta un ecosistema muy específico para sostener al mayor depredador terrestre de todos los tiempos. Muchos lugares vistos en las películas sencillamente no darían la talla. Por ejemplo, el vasto bosque negro probablemente sería una rápida y horrible sentencia de muerte para un T-Rex. El principal problema sería la extrema densidad de árboles, cuya copa bloqueaba el sol. Con 12 metros de largo, el Rex no tendría esperanza de maniobrar entre aquella espesura. Incluso los senderos conocidos estaban ahogados y estrangulados por la vegetación, dificultando el avance incluso de la compañía de Bilbo Bolsón, formada por criaturas mucho menores. También habría muy pocas presas, pues la mayoría de los animales eran pequeños para poder desplazarse por el bosque denso, mientras que los grandes quizá resultarían letales para el T-Rex. Las arañas gigantes, como vimos en El Hobbit, llamaban hogar a este bosque, y aunque una sola no igualaba al Rex en tamaño o letalidad, solían vivir en grupos. Se diferenciaban de las arañas reales porque tenían aguijones y quizá picos, y eran inteligentes. Durante la Tercera Edad, los orcos también ocupaban la fortaleza de Dol Guldur, al sur del bosque, volviendo prohibida esa zona, mientras los elfos silvanos también vivían allí. Y en lucha 1 a 1, un elfo sería posiblemente el humanoide más difícil de matar para un T-Rex, salvo quizá un troll, pues su agilidad, velocidad y pericia con proyectiles lo convertirían en un rival complicado. Al menos en las películas vemos que un solo elfo, aunque hablamos de Legolas, derriba a un olifante de 15 metros, capaz de cargar enormes plataformas de varios niveles y lanzar caballos con sus jinetes como si fueran latas. Así que sí, esta área no era muy prometedora. Y las montañas nubladas tampoco parecían buena opción, considerando que son, bueno, montañas, en las que al T-Rex no le hubiera gustado vivir. Y los habitantes incluían al Balrog, con un cuerpo en llamas, una espada ardiente y armadura a juego. Y también tenías gigantes hechos de piedra, así que no eran comestibles, y seguramente difíciles de combatir. Y también residían las grandes águilas que usaban las laderas para sus nidos. Así que algo me dice que se pondrían territoriales si vieran a algo así como un dragón sin alas en la región. Y como sí sabemos que eran capaces de enfrentarse a las bestias aladas y de que eran literalmente águilas gigantes que cargaban gente en sus espaldas, creo que al menos podrían espantar a un T-Rex. Así que como ves, sobrevivir en Tierra Media quizá no sería tan fácil para un T-Rex como parecería de entrada. Pero eso plantea la pregunta, ¿qué lugar le ofrecería la mejor oportunidad? Creo que podría argumentarse que las regiones más favorables son aquellas apenas mencionadas en las películas, como Rhûn, especialmente los alrededores de su mar. Rhûn era una gran región al extremo oriental, hogar de los hombres del este durante la Tercera Edad y del enorme mar interior de Rhûn. Este aportaba mucha agua dulce gracias a su conexión con el río rápido. Las tierras circundantes eran excepcionalmente fértiles, formadas principalmente por estepas y llanuras, mientras el mar probablemente moderaba el clima y evitaba extremos durante el año. Sin embargo, la gran ventaja eran las presas. Seguramente había grandes manadas de ganado, animales domésticos y caballos, además de algo único, los bueyes de Arau. Esta especie mítica de bueyes vivían en las llanuras cercanas al mar de Rhûn,
y eran muy conocidos por su tamaño, descritos como muy superiores a los bueyes normales, así como por su aspecto espléndido y sus cuernos colosales. Nunca recibimos medidas exactas, pero suelen compararse con los uros extintos, que llegaron a pesar hasta 1.5 toneladas. Y sí, unos cuernos colosales amenazaban a cualquier depredador, pero recuerda que el T-Rex estaba especializado en derribar herbívoros gigantes y armados, incluso aquellos enormes con cuernos, como el Triceratops. Por eso, un buey del tamaño de un uro no debería ser un problema. Y dejando Run, también tenemos a Harad, que igualmente resultaba prometedor. Era una tierra vasta al sur de Gondor, dividida en dos regiones, nombres muy creativos, Harad cercano y Harad lejano. La primera, Harad cercano, no suena nada favorable. Su clima tendía a ser semiárido e hiperárido, y predominaban los desiertos, las dunas y el terreno rocoso. Además, había poderosas facciones humanas, así que el T-Rex tendría que preocuparse constantemente por el sol, la falta de agua, la ausencia de megafauna y además los humanos con palos puntiagudos. Harad lejano, en cambio, resultaba bastante prometedor. Tolkien no describió demasiado sobre esta tierra misteriosa, pero lo que sabemos indica que era una región de clima cálido, sabanas y selvas, suponiendo que fuera un equivalente del África subsahariana. Si aceptamos esa idea, podría haber albergado, igual que esa región del mundo actual, numerosas especies de megafauna entre las cuales el T-Rex pudiera escoger. Debo admitir que no se habla mucho de cuáles eran esas especies en el universo del Señor de los Anillos, pero sí conocemos una especie de megafauna que habitaba allí, los olifantes, aquellos gigantes semejantes a elefantes de El Retorno del Rey. En las películas son absolutamente colosales, comparables en tamaño y peso con los mayores saurópodos de todos los tiempos. Y aunque es genial imaginar elefantes así, si nos guiamos por el libro, probablemente no fueran tan grandes. De hecho, Tolkien dijo que eran elefantes grandes, de dimensiones prehistóricas, por lo que serían más comparables con el Paleoloxodon namadicus que con un saurópodo gigante. Para el T-Rex, probablemente sería uno de los mayores animales aún dentro de su alcance de caza. Y si algo sabes sobre estos elefantes, y si no, tengo un video sobre ellos que puedes ver, sabrás que no debería subestimarse. Era más grande que un T-Rex y tenía colmillos endiabladamente largos, así que cazar a un macho grande adulto y sano probablemente no sería lo mejor para este depredador. En cambio, como hacen muchos cazadores, podría buscar ejemplares jóvenes, subadultos o adultos enfermos. Finalmente encontramos un lugar con presas lo bastante grandes y viables para que sobreviviera sin depender de robar ganado. Y como dije, si esta región albergaba más megafauna como la del África subsahariana, sus posibilidades mejorarían. La moraleja es, un T-Rex en El Señor de los Anillos probablemente no le iría tan bien, y los mejores lugares parecen aquellos de los que sabemos menos. Pero a veces así son las cosas. Gracias por ver este video de Zoo Extinto. Aquí hay otros que regresan a nuestra programación regular.